retomamos el tema relacionado con el uso de las tecnologías en las organizaciones, donde básicamente nos vamos a empezar a enfocar en los tipos de sistemas que hay para los niveles jerárquicos. Una simplificación que se hace con las tecnologías de la información es pensar que las organizaciones tienen la característica de estar divididas por niveles y ustedes a lo largo de toda la carrera van a saber y van a estudiar en detalle porque forma parte de su formación profesional, que yo no tengo una única forma de organizar la gestión y la administración de los sistemas y la organización y los modelos que las organizaciones van a aplicar para la toma de decisiones. En base a eso es que vamos a estar tomando una simplificación desde el punto de vista de lo que es la incorporación de los conocimientos y es pensar que las organizaciones están divididas en tres niveles jerárquicos. Esto implica, entre tantas cosas, que vamos, como ya deberíamos conocer, a pensar que una organización tiene tres niveles jerárquicos que son, respectivamente, nivel operativo, nivel medio o nivel táctico y nivel estratégico. Entonces, en base a todo esto es que cuando estamos haciendo acceso o estamos viendo específicamente los elementos que hacen a la gestión de las organizaciones, tenemos que partir de un punto básico y elemental que yo quiero profundizar al día de hoy, que es el tema de la transacción. Como decíamos el lunes pasado, cuando estamos haciendo referencia a una transacción, yo no la tengo que pensar en los términos económicos y tradicionales con los cuales las transacciones habitualmente las hacemos. Uno puede decir que la compraventa es una transacción, que sacar plata de un cajero automático es una transacción, que pagar un boleto de colectivos con la tarjeta SUBE, con la aplicación correspondiente es una transacción, pero si bien eso es correcto en términos macro, cuando estamos hablando de tecnologías de información tenemos que ir al detalle y a lo que es la parte granular de cada una de esas transacciones, de cada uno de esos intercambios. Entonces, cuando hablamos de transacciones, hacemos referencia específicamente a todo intercambio que deba y necesite ser registrado dentro de un sistema de información. No voy a ahondar en detalle más que lo que me necesito mencionar, porque esto lo van a ver en el video correspondiente que habla de las transacciones, pero no voy a andar en detalle en las características de una transacción. Pero en principio uno podría decir que las transacciones se van a clasificar en simples o complejas, de acuerdo a la cantidad de partes involucradas, a la cantidad de pasos que la transacción completa contenga o a la cantidad de duración temporal que esa transacción tenga. Vamos a meter el dedo en la llaga. Si yo digo que recibirse de licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es, desde el punto de vista del procedimiento, una transacción, yo podría decir que ese procedimiento implica que yo tengo que tener 28 transacciones y que si todo el proceso sale bien de principio a fin en un proceso de punta a punta, ese proceso hace que después de 28 transacciones, todos ustedes estén transformados en licenciados en administración. Ahora, para que cada una de esas transacciones, de esas 28 macrotransacciones, llegue a buen puerto, vas a tener que cumplir con un montón de transacciones que son simples al final del camino. Esa transacción simple va a implicar que, primero, te vas a tener que anotar en cada uno de los cursos. Segundo, una transacción que no depende de cada uno de nosotros te va a tener que asignar la vacante. Otra transacción va a implicar que te vas a tener que colocar en, em, a ver, en la posibilidad de poder presentarte a rendir algún tipo de examen correspondiente, independientemente si estamos hablando de exámenes parciales o un examen único en el intensivo, como es nuestro caso, o lo que puede ser presentarse en un examen en el cual uno rinde la materia libre o eventualmente la pide por equivalencia porque tiene alguna formación previa que te habilita a que eso ocurra. Independientemente de toda esa característica, toda transacción va a ser clasificada en simple o compleja. Para llevarlo a un ejemplo concreto,
Yo puedo pensar que sacar plata de un cajero automático es una transacción simple porque no confundamos la habitualidad con que la transacción se realice o la simplicidad, no necesariamente, de la transacción. Yo tengo que pensar que la transacción es simple en función a la cantidad de pasos, a la cantidad de partes o a la duración. Yo podría llegar a decir que si tengo la tarjeta de débito y el cajero automático está libre y meto la tarjeta de débito en el cajero, meto el PIN correspondiente, selecciono el importe que quiero extraer y finalmente me da la plata correspondiente y cuando el cajero me pregunta si quiero hacer alguna otra operación o eventualmente si quiero seguir extrayendo dinero, no recuerdo en qué orden lo pregunta ahora, pero es irrelevante, y le digo a todo que no, 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 yo podría llegar a pensar que si pide un importe redondo, esa transacción se terminó en lo que un concepto que vamos a llamar en un concepto online, esa transacción se terminó en minuto, minuto y medio. Ahora, de ninguna forma pensar que esa transacción, que aparentemente por el resultado, no confundir el resultado con lo que en realidad ocurre, es una transacción simple, no es así. Porque analicemos esto en nivel de detalle. Supongamos, para simplificar, tengo una tarjeta emitida por un banco de la red Banelco y voy a un cajero de la red Banelco para no empezar con el problema de que si estoy en otra red, que me tiene que hacer una validación cruzada, que me va a hacer un descuento correspondiente por el uso de la plataforma, etcétera. Pero en principio, yo puedo llegar a decir que esa transacción, si meto una tarjeta Banelco en un cajero automático de la red Banelco, lo primero que va a hacer el cajero automático apenas lee la tarjeta, apenas ingreso la tarjeta, es leer el contenido. En base a esa lectura del contenido, tiene que identificar que el plástico es apto, o sea que no fue denunciado como robado, con lo cual tienen que hacer una transacción de verificación de que esa tarjeta de débito no es robada. Si esa tarjeta de débito no es robada, lo que tiene que hacer es ofrecerme qué quiero hacer, extraer o depositar, depende el cajero y la modernidad que tenga. Supongamos que quiero extraer, para seguir con el ejemplo mío de sacar plata. Me elijo yo el botón extraer y en función a ese botón extraer me dice ingrese el PIN. A partir de ahí empieza el famoso loop de que yo tengo que colocar el PIN de acceso de 4 dígitos y lo tengo que colocar bien con un bloqueo automático si después de 3 intentos fallidos no meto la contraseña correspondiente. Meto el PIN bien, meto el PIN mal, pero me empieza a jugar este relojito. Supongamos, para simplificar esto, que hago lo correspondiente. Voy al lugar de la extracción y me ofrece en forma predefinida un montón de importes. Me ofrece 100.000, 80.000, 50.000, 40.000 y otro importe. Supongamos, para verlo en este ejemplo que sea bien de quiebre, yo elijo 110.000 pesos. Ingreso en el otro importe el monto de 110.000 pesos. Uno espera que si pone ese importe que el cajero te dé la plata. Pero el cajero va a tener que hacer un montón de transacciones previas. Primero, va a tener que verificar si tiene 110.000. Porque por ahí tiene plata, pero no tiene el importe exacto. Si el cajero tiene todos billetes de 20.000 y vos le pedís 110, no te va a poder dar 110. O te da 120 o te da 100. Pero no te va a decir que no tiene dinero, sino que te va a decir, no se puede entregar ese importe en este momento. Y ahí uno, sabiendo lo que ocurre, va a tener que especular. O le digo 100.000 pesos redondo hacia abajo o redondeo 120.000. Supongamos que redondeo a 100.000. Ahora que el cajero tiene la plata correspondiente, está en condiciones de dármela, pero, como decimos, espere un momentito. ¿La persona tiene saldo en su cuenta? Si la persona tiene saldo en su cuenta y tengo posibilidad, yo siendo el ATM, de darle la plata, se la da. Abre la ventanita y le da los 100.000 pesos que la persona solicitó. Y si la persona no tiene plata en su cuenta porque tiene de saldo, qué sé yo, 90.000 y pidió 100.000, bueno, el cajero no debería dárselo, pero no va a tomar una decisión automática porque también va a tener que verificar si la persona tiene descubierto autorizado. Si la persona tiene descubierto autorizado, le va a dar 90.000, digamos contablemente, que corresponden a plata que él ya tenía, y a su vez le va a dar los 10.000 pesos del descubierto correspondiente. Si eso funciona todo bien, el cajero debería abrir la ventanita y darme la plata.
pero no lo va a hacer todavía, porque previamente va a tener que hacer el descuento correspondiente en la cuenta del cliente. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo cuenta en Santander de Red Banelco, supongamos que es así. Le va a informar a la Red Banelco que me dio 100.000 pesos para que quede registrado en la pista de auditoría. Le va a informar a Santander que en el descubierto que tiene autorizado por Santander hay 90.000 que se tienen que debitar del saldo en cuenta, con lo cual llega a cero, y que como le di 10.000 pesos de más, ahora va a quedar un saldo de menos 10.000. Eso va a tener una implicancia en algo que veremos en unos minutos más, que es un proceso batch, porque después de que termine el periodo y si yo utilicé el descubierto, siempre y cuando lo tenga autorizado, me va a tener que hacer el cobro de los intereses por el uso del descubierto. Entonces, supongamos, para simplificar este ejemplo, que pedí la plata correspondiente, me dio toda la plata, plingui, 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 abre la ventanilla y me da la plata. Y se tiene que quedar a la espera. En un montón de procesos más se tiene que quedar a la espera. Y es por eso que cuando hablemos de workflows, voy a volver a traer este ejemplo. Se tiene que quedar a la espera. ¿Qué pasa si abre la ventanilla y me pone los 100.000 pesos a disposición y yo nunca los retiro? ¿Hay algún mecanismo de seguridad que diga que después de tanto tiempo de no sacar el dinero, el cajero preventivamente, no sé, puede llegar a pensar que a mí me dio algún tipo de patatús, cierra la ventanita y se queda con la plata? Obviamente, dejándolo registrado de que yo lo puse a tu disposición, vos no lo retiraste, no sabemos qué pasó, por las dudas, preventivamente, truc, lo trabamos. ¿Qué hace con la tarjeta? Cuando yo no retiro el dinero, nunca me va a terminar de dar la tarjeta. Cuando la transacción se bloquee, supongamos que yo salí corriendo por cualquier motivo y me olvidé de sacar el dinero, el cajero va a tener que retener la tarjeta y cerrar toda la operatoria de la extracción de dinero. Entonces, sacar plata es un proceso transaccionalmente, comercialmente simple. Tecnológicamente no lo es. Porque de vuelta, y yo omití, tiene que validar que no sea una tarjeta trucha, que no esté denunciada, que yo haya puesto correctamente el PIN correspondiente. Tiene que hacer un montón de validaciones. Ni que pensar, si en vez de ser un proceso de extracción es un proceso de depósito. El cajero con los nuevos depósitos que se hacen, como se dice ahora, sin sobre, en el depósito sin sobre tiene que validar que sea plata buena y no plata trucha y que tiene que identificar correctamente que el billete se ha identificado. Entonces, cada una de estas cosas que uno piensa comercialmente es una transacción simple, en realidad no lo es de tal estilo. Si vamos al transporte de personas, y yo puedo decir, el transporte de personas puede ser por tierra, por mar o por aire, yo puedo llegar a decir que subir a un colectivo y pagar el boleto correspondiente es un proceso transaccionalmente simple que no requiere ningún tipo de validación, porque, de vuelta, el colectivero, mientras que vos le des o una tarjeta válida, una tarjeta SUBE válida, o una tarjeta de crédito o débito válida, o un QR válido, o un teléfono con el NFC activado y que automáticamente haga la transacción, nadie va a validar que quien hizo la transacción sea el verdadero titular de eso. Esto pasa más de una vez de gente que usa la tarjeta registrada del abuelito, vamos a llamar así, que tiene pasaje con descuento, y te estás dando cuenta que el abuelito, llamémosle así, jubilado, viaja todos los días, a la mañana en un sentido, de la tarde en otro y paga menos pasaje. Y uno podría decir, bueno, ¿y esto a qué se debe? Bueno, como no hay validación, eso no puede ocurrir. Si en vez de viajar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, estoy pensando en viajar en cualquier otro lugar, y cuando digo cualquier otro lugar es efectivamente cualquier otro lugar, yo puedo llegar a pensar específicamente que, ¿cómo decir? Eh, con la tarjeta SUBE o con algún mecanismo similar, puedo pagar por el mecanismo que se me pueda llegar a ocurrir. En fin, y de modo tal de que esa característica, ¿cómo decirlo? No necesito ninguna complejidad para un pasaje de media distancia. Por ejemplo, nadie me pide nada para pagar un pasaje de colectivo en la ciudad de Buenos Aires y nadie me pide nada para pagar un pasaje colectivo de Buenos Aires a La Plata. Ahora, si paso de la media distancia a la larga distancia y compro un pasaje para ir a Mar del Plata, no lo voy a poder pagar con la SUBE, independientemente del monto, pero no está habilitado, lo tengo que hacer por algún medio de pago
digital o efectivo, y además voy a tener que necesariamente identificarme por medio de, ¿cómo decirlo? El DNI. Entonces, para comprar un pasaje me van a pedir el DNI para poder emitírmelo. Hasta ahí, funcionalmente, en el colectivo o en el pasaje de media distancia estamos haciendo lo mismo. No nos confundamos, solo que se complejizó un poco la transacción. La transacción, mientras que en un lugar no te pedía registro de quién es el titular de la SUBE, mientras que la SUBE tenga saldo o el descubierto esté habilitado, funciona cuando voy a la transacción de un pasaje de larga distancia, es distinto. Y si viajo en vez de por medio terrestre, viajo a Mar del Plata por avión, va a cambiar porque me voy a tener que identificar con el DNI. Obviamente no va a tener la misma facilidad y voy a tener que ir a un lugar en particular para poder hacerlo y en vez de viajar por tierra, viajaré por aire. Y si ese pasaje de transporte, en vez de ser dentro del país o en lo que podríamos llamar la larga distancia, lo hago un país limítrofe, empiezan a jugar variables que son externas a todo este proceso. Y esas variables son, entre tantas cosas, ¿viajo a un país limítrofe Mercosur o a un país limítrofe no Mercosur? Porque si es un país limítrofe Mercosur, me voy a Paraguay, Brasil o Uruguay, puedo entrar con el documento con el cual me identifico porque el acuerdo de Mercosur así lo permite. Ahora, ¿y si voy a Chile, que no está dentro de Mercosur, voy a necesitar pasaporte? No, bueno, tenemos hecho un acuerdo Argentina y Chile para entrar con la documentación de uso habitual de Chile y de Argentina para que los de Argentina puedan viajar a Chile únicamente con el DNI, a pesar de que es una frontera distinta, es una jurisdicción distinta. Y si me voy a Perú, ¿puedo entrar con el DNI? Probablemente ya necesito tener algún tipo de pasaporte. Y acá empieza la complejidad de lo transaccional, porque mientras que yo pague y tenga el pasaporte disponible, en teoría puedo viajar a cualquier lugar. Y me vas a decir, espera un momento. En algunos países te piden visa previa. Los que van a Estados Unidos necesitan la visa. Los que fueron al Mundial 2022 a Qatar pidieron o tuvieron que tener la visa correspondiente para asistir al Mundial. En algunas jurisdicciones podés entrar con con un pasaporte y en otros necesitas el pasaporte y la visa. Si vamos al caso, funcionalmente en todos los lugares hubo transporte de personas con el equipaje que corresponda. Nadie me pregunta ni me cobra nada si subo con un valijón en el 106 cuando estoy viniendo a la facultad. A lo sumo me mirarán feo, pero esa es toda no sé, la complejidad que esto puede llegar a tener, pero no cambia absolutamente nada. Si voy a viajar a nivel de avión, ya me van a empezar a cobrar el, no sé, el exceso de tamaño, el sobrepeso, la cantidad de bultos, etcétera. Funcionalmente es transporte de personas. Desde el punto de vista transaccional y tecnológico, tengo que empezar a dejar un montón de cosas. Para viajar a algunos países que no requiero visa, con que pague el pasaje y tenga un pasaporte válido, me emiten el pasaje. En otros países, voy al caso concreto, Estados Unidos, quiero ir a Estados Unidos, si yo no tengo la visa, directamente no me emiten el pasaje. Después veremos si en el puerto de entrada la autoridad migratoria me retiene o me habilita el paso. Eso es secundario en un punto. Pero mientras que la transacción es pago y viajo, en otros lugares es, si no tengo lo que me van a pedir en el punto de entrada, no puedo pagar y por ende no puedo viajar. Pero nada impide que teniendo la visa para poder ingresar, cuando llego al puerto me dice, mira, no te dejamos ingresar porque, qué sé yo, no te gustó, no nos gustó tu cara y te bloquean el ingreso en determinada jurisdicción. Lo que no nos tiene que, lo que no se nos tiene que ir del escenario es que toda transacción que representa un intercambio, independientemente de que sea de bienes, de fondos, de servicios o de datos en sí, todas las transacciones se registran en sistemas de información. Y la característica principal, y nuevamente cito los videos que están en el canal, tengan en cuenta la complejidad o la simplicidad de las transacciones y tengan en cuenta elementos tales como la frecuencia y la repetición que esas transacciones puedan llegar a tener. Nuevamente, algunos sistemas pensados para transacciones simples, repetitivas y de altísimo volumen. El lunes en clase hablamos de Big Data, hablamos de data mining, analítica y demás.
Esos volúmenes de transacciones hacen que yo tenga que registrar un montón de transacciones. En algunos casos, eh, después el lunes hablamos para que no quede en esta grabación del video con nombre y apellido en las compañías en las cuales yo estuve. Y específicamente te das cuenta que los volúmenes de transacciones, cuando uno las mira en la gran cantidad que son, uno pierde dimensión de la complejidad que tiene un negocio. Y parece que, bueno, que uno, no sé, sopla y hace botellas, como diría por ahí el dicho, pero en realidad el proceso transaccional y lo complejo que hay, a pesar de ser microtransacciones simples, en realidad son grandes volúmenes de datos que tengo que gestionar. Dicho esto de las transacciones, empecemos a enfocarnos en los tipos de sistemas por nivel operativo. Si esto yo lo pudiera definir en tres grandes niveles, tengo niveles operativos, niveles tácticos y niveles estratégicos. Solo que el nivel táctico va a estar dividido en dos grandes tipos de sistemas. Sistemas que miran el pasado y sistemas que, mirando el pasado, me permiten tomar decisiones a futuro. Empecemos desde la base de esta pirámide. Un sistema de nivel operativo, o todos esos sistemas de nivel operativo, se llaman TPS. Acá quiero aclarar, como hice también en el curso anterior, que en la tecnología, en toda Latinoamérica, si bien tenemos palabras en nuestro idioma que podríamos utilizar para hacer referencia a esto, seguimos utilizando palabras en inglés y seguimos utilizando siglas en inglés para efectivamente dar referencia y hacer comprender en un pseudo lenguaje común a qué estamos haciendo referencias. Antes de ir a la parte de tecnología, veamos lo que nos pasa en la vida real. Yo no pido envío a domicilio en Buenos Aires, pido delivery y en muchos lugares de Latinoamérica pedimos delivery. Ustedes cuando vayan a comercialización no van a hablar de comercialización o que se están enfocando en el área de comercialización y mercadotecnia. Todos ustedes van a estar hablando de que trabajo en marketing. De la misma forma que cuando hacemos un descuento, en vez de pedir 50% de descuento o ver 50% de descuento en una vidriera, va a decir 50% off, OFF. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque de alguna forma, hasta podríamos llamar a esto penetración cultural, se imponen vocablos que vienen de otros idiomas como parte de el uso y la costumbre. En las tecnologías de información pasa exactamente igual. En tecnología de información se va a estar hablando del famoso POS. Y van a decir, no, es un sistema POS. Y vas a decir, ¿qué es un sistema POS? Bueno, es a tal punto que muchas marcas ponen el famoso POSnet. Y vos decís, ¿qué es eso? Y net es red. ¿Y POS qué significa? Bueno, significa en inglés Point of Sale, punto de venta, y es un sistema que funciona en red en el punto de venta. De idéntica forma que se utilizan palabras que vienen de otros idiomas. Lo mismo pasa con los sistemas de uso en las organizaciones. A tal punto es esto que los sistemas, si bien yo podría tener un SPT, sistema de procesamiento de transacciones, tenemos que entender, perdón, en este caso, que los sistemas de procesamiento de transacciones se los hace o se los referencia por medio de la sigla en inglés. De vuelta, es cuestión de incorporar estos vocablos y estos conceptos que son ajenos a la disciplina de todos ustedes, pero que bueno, que van a ser utilizados como forma normal y habitual e intercambiados en todos los sistemas que las organizaciones tienen. Entonces, en base a esta característica particular, es que tenemos que hacer referencia a los sistemas, en este caso de procesamiento de transacciones, bajo esta sigla de famoso sistema de tipo TPS. ¿Qué implica estos sistemas de tipo TPS? Implican específicamente que son sistemas que están pensados pura y exclusivamente para registrar transacciones. Nuevamente, no pensemos en registrar transacciones, llamémosle triviales. Estamos haciendo referencia y registro de todas las transacciones
independientemente de la complejidad de la transacción. Hagamos un ejemplo. Yo podría llegar a pensar erróneamente que el sistema con el cual en la estación de servicio YPF me despachan combustibles, lubricantes y demás es un sistema complejo. Pero cuando uno se pone a ver todo el catálogo de productos, en realidad tengo cuatro o cinco tipos de naftas, dos o tres tipos de diésel, una combinación distinta de lubricante, de líquido de frenos y bla, bla, bla. Pero podría llegar a decir que el catálogo completo de productos de una estación de servicio YPF puede llegar a ser como máximo de 300, 400 artículos. Ahora, si yo voy a pensar el tipo de productos que puede tener una aerolínea como Aerolíneas Argentinas para venderme a mí, el catálogo de productos no es un catálogo muy disperso, porque únicamente me puede vender pasajes a los lugares donde vuela Aerolíneas Argentinas, para poner este ejemplo, pero sí empieza a ser un catálogo complejo cuando empiezo a combinar todos los posibles vuelos que puedo llegar a tener. Entonces, ya no es un producto que se vende como producto terminado, sino que se trata de un producto que básicamente está pensado para que se pueda personalizar. Si vamos al caso, y de vuelta he trabajado en esa labor, cuando uno dice voy a un supermercado y en ese supermercado lo único que me están indicando es que tengo que agarrar el código de barras, apuntarlo al escáner y ver que vaya registrando y contar adecuadamente e interactuar con el cliente para ver cómo va a ser el mecanismo de pago y todo lo que eso eh, implique. El catálogo de productos de los supermercados de proximidad está en casi 500.000 productos distintos. Si uno se pone a pensar y va a un supermercado de proximidad y ve entre todos los productos que son refrigerados, todos los productos que son congelados, todos los productos que son perecederos, todos los productos que son no perecederos y así con toda la complejidad de la familia de productos, y lo digo porque trabajé en eso directamente, 500.000 productos en un catálogo de productos es un número impresionante, pero de vuelta, no es un número gigantesco para un supermercado. No tengo el último dato, pero la última vez que accedí a esto, Amazon tiene, porque de vuelta, son productos que se dan de alta y que Amazon los va registrando y los considera propios, pero la base de datos de Amazon con la complejidad de productos tiene que entender que hay casi 100 millones de artículos distintos. 100 millones. Y probablemente hoy, esto un número que creo que de dos o tres años atrás, probablemente los 100 millones de productos estén ampliamente superados. Entonces, en esa complejidad, facturar, después hablaremos de comercio electrónico también, pero facturar a través de una plataforma es, en definitiva, complejo de por sí, pero siguen siendo transacciones, independientemente de la complejidad que la transacción tenga. Para cerrar con esta parte de los ejemplos, todos podríamos pensar que eh, la transacción, en definitiva, que es la representación de lo que ocurrió a nivel datos, yo necesito tener el sistema adecuado para la transacción adecuada. Si lo miro por comparación de volúmenes, pagar con una tarjeta SUBE o con un QR, un transporte público, es una transacción que no debería, si está todo alineado, tomar más de 2 segundos. Probablemente no apuntaste bien con el QR, probablemente cuando te quiere cobrar te das cuenta que te están cobrando de más y le decís no, pero voy a tal lado y ahí te cambia la tarifa. Si todo estuviera optimizado para simplificarlo y todos tuviéramos un único pasaje, todos apoyamos la tarjetita y nos vamos. Tarjeta y me voy, tarjeta y me voy, QR y me voy. Sistema o dispositivo con el NFC y pago en forma directa. De nuevo. Son todas transacciones, independientemente de la complejidad o la simplicidad. ¿Qué características tienen estos sistemas? Y para que lo veamos en forma directa, en un TPS de cualquier característica voy a registrar las transacciones que son claves para mi negocio, las ventas, las compras, los pagos, los inventarios, las remuneraciones, todo, a tal punto que todos, un sistema de recursos humanos que liquida haberes, un sistema de facturación, un sistema de trazabilidad de inventario, un sistema de cobranza o pago electrónico,
todos ellos caen bajo el paraguas de ser sistemas transaccionales, porque de nuevo generan transacciones de cada uno de esos intercambios. En algunos casos la transacción de por sí será simple, en otros casos la transacción será absolutamente compleja. Em, no digo esto para que lo complejicen, pero vayan a cualquiera de los supermercados y díganle concretamente a quien te está cobrando que le querés pagar por un mecanismo de múltiples medios de pago. Y le empezás a decir, esto te lo voy a dar en efectivo, todo el mismo ticket, ¿eh? Esto, esta parte te la pago en efectivo, esto va con la tarjeta de débito, esto va con la tarjeta de crédito, esto va con el QR a través de la billetera bla bla bla, y esto va con el QR a través de la otra billetera bla 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 competidora. Estás pagando con múltiples medios de pago y de vuelta la complejidad de la transacción, en definitiva estás pagando. Es algo que históricamente, desde que la moneda existe, se estuvo haciendo. Cobro y pago. Eh, pero con la tecnología y con la utilización de las tecnologías en las organizaciones, esto empieza a tener mayor complejidad. En principio, cuando hablamos de las transacciones, nuevamente hay otro video en el canal, así que menciono únicamente lo que me interesa para introducir este concepto en este punto de la clase. Las transacciones, a su vez, se van a clasificar, si bien tienen otras clasificaciones, pero administrativamente a mí me interesa verlas de dos grandes formas. Transacciones que se van a llamar online o transacciones en línea y transacciones que se van a llamar por lotes. Pregunta de examen, me contaron por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una transacción online o una transacción por lotes? Es la criticidad, esa es la respuesta correcta, ¿eh? La criticidad del factor tiempo. Va de vuelta la respuesta en qué tengo que considerar. Si el procesamiento de transacciones va a ser online o va a ser por lotes o procesamiento batch, que es la denominación que tienen en inglés, tengo que entender la criticidad del factor tiempo. Definamos qué es cada cosa. Cuando estamos hablando del factor tiempo, es la duración total que tiene la transacción. Va de nuevo, la duración total que tiene la transacción. ¿Esto qué implica? Si yo digo que subo al colectivo y pago el colectivo con la tarjeta SUBE o con cualquier mecanismo de pago, la duración total de la transacción es cuánto tiempo tarda en terminar. Entre que le digo al colectivero que voy hasta tal lugar, entre que aprieta el botón, milisegundos, aprieta el botón correspondiente, en que me aparece en el escáner, en el dispositivo, la posibilidad de cobrar, entre que yo acerco la tarjetita, entre que se hace toda la validación y se da cuenta que tengo plata para pagar, etcétera, la transacción queda finalizada online, es decir, después de toda la duración de la transacción en sí, luego de 2, 3 segundos. Lo importante de una transacción online, y es ahí donde empieza la criticidad del factor tiempo, es cuándo necesito tener el resultado de la transacción. ¿Cuándo necesito tener el resultado de la transacción? ¿Esto qué implica? Implica que yo necesito saber y el colectivero necesita saber después de 2 o 3 segundos o lo que tarde que yo pagué y que él pudo cobrar. Yo necesito que me diga, ok, pum, pagaste, y a él necesita que le aparezca en el display que me cobró. Entonces, en esa transacción que estamos haciendo, cuando él detecta que yo cobré, me deja pasar. No es que me va a salir a correr ni nada por el estilo de que no me, amigo, no te llevo si no pagas, ni que va a decir ni nada por el estilo, pero necesita que todo ese proceso esté perfeccionado como máximo en, ¿cómo decir? Este, aprobado en 2 o 3 segundos. En particular, en particular, cada transacción de tipo online se supone que me da el resultado después de la duración. Si yo voy a decir que en vez de pagar el colectivo voy a estar haciendo ¿cómo decir? La compra un poco más compleja y claramente que si mi proceso de facturación es largo y el resultado implica que tardo más tiempo en hacer el cálculo precio por cantidad, precio por cantidad, precio por cantidad, bueno, el resultado claramente va a estar, ¿cómo decir? Tardando más. Pero el resultado, después de que haga todo el procesamiento, el resultado va a estar.
Eso es una transacción online. Ahora, hay veces que, de vuelta, considerando la criticidad del factor tiempo, yo puedo esperar a que el resultado esté después. Esas transacciones son las que se llaman procesamientos por lote o procesamiento de tipo batch. ¿Qué hago? Acumulo transacciones y las proceso todas juntas en un determinado momento. Independientemente, después lo veremos, qué decisión de negocios quiera tomar yo. Hagamos un ejemplo de vuelta con el caso de un supermercado. Voy a un supermercado, pongo todos los productos en el punto de venta, un supermercado físicamente me refiero. El cajero que me está cobrando escanea todos los artículos y me va a decir, tiene la tarjeta de fidelización, tiene esto, tiene lo otro, pero al final de ese camino me va a decir, ¿cómo quiere pagar? Y yo te voy a decir, te pago con la billetera QR de bla, bla, bla. Y pago con la billetera QR de bla, bla, bla y efectivamente el proceso termina. Cuando digo este proceso termina, lo que voy a estar haciendo en definitiva es lograr que todo ese proceso me emita el ticket, que me haga el descuento correspondiente, que no sé, que me dé, me sume los puntos si tengo algún tipo de punto adicional y etcétera. Pero en definitiva, al final, el proceso en sí va a estar terminado en su totalidad. Entonces, perdón, ese proceso de la facturación fue online, pero los movimientos que se le van a estar indicando desde cada una de las sucursales hasta el, hasta que se haga la reposición de todos los productos que fueron facturados, eso no se va a hacer online, porque es mucho más eficiente y porque el factor crítico no es importante en este proceso del negocio. Yo no le voy a decir que si me llevé una Coca-Cola, un sachet de leche, un pañuelito Elite, como estoy engripado, lo estoy viendo acá, una cajita de caramelos y que tengo por acá un chocolate, eso que tengo dando vueltas, eh, yo no necesito informarle a mi proveedor, se vendió una Coca-Cola, se vendió un pañuelito Elite, se vendió tal cosa. Porque el proveedor me va a decir, en vez de mandarme uno por uno, ¿por qué no me pasas al final del día todo el lote de las transacciones? Pero no me las pases una por una tras de la otra, sumarizalas y decime cuántas Coca-Colas de determinado calibre, cuántos pañuelitos Elite, cuántos chocolates, cuántos alfajores, cuántos cada uno de esos productos. Esto implica que como parte de la misma transacción, la compra-venta, hay resultados y datos que van a salir online y hay resultados y datos que van a ser batch, que se van a acumular y se van a procesar todos juntos. Esta diferenciación, de nuevo, es la criticidad que tu empresa tenga para el factor tiempo. Todos aquellos que trabajamos, yo como empleado de la UBA, bajo el régimen de trabajador mensualizado, mi salario se va devengando día por día. Si vos me decís, bueno, yo trabajo y soy un trabajador jornalizado por la jornada de trabajo, cuando termina tu jornada de trabajo, te pagan lo que corresponda, que corresponde, digamos. La UBA no hace eso porque a mí me considera un trabajador mensualizado y en base a esa consideración de ser un trabajador mensualizado, lo que va a estar haciendo es acumular lo que me debe. Al día de hoy, estamos a 8 de julio, la UBA me debe 8/30 partes de mi salario del mes de julio. No me lo va a pagar hoy, no me lo va a pagar mañana. De hecho, no nos pagó el aguinaldo todavía, pero no importa. No es que me lo va a pagar en un determinado momento. Cuando cierre el mes, va a ser el pago correspondiente y la liquidación de haberes. Entonces, mientras que yo puedo tener transaccionalmente día por día cada cosa, el proceso de las novedades, el proceso de todo lo que pueda llegar a estar dando vueltas, efectivamente va a ser nuevamente incorporado como parte de un proceso de acumulación de transacciones. Los sistemas TPS, de vuelta, registran intercambios, y esto no hay que perderlo de vista, registran intercambios que vienen del pasado. Yo no puedo registrar en un sistema de gestión
o en un sistema de venta, pero en un sistema de gestión puede que sí, pero en un sistema de venta no lo puedo registrar lo que voy a vender el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque todavía la fecha no ocurrió y porque todavía las transacciones no han ocurrido. Entonces, en los sistemas transaccionales, en los TPS, en esos sistemas TPS, yo tengo los datos y las transacciones que ocurrieron en el pasado. ¿Qué pasa cuando me voy a los sistemas de nivel táctico? En los sistemas de nivel táctico, la característica es distinta. Porque en el sistema de nivel táctico, mientras que yo, nuevamente, el EMA y son los sistemas de gestión, como se les dice acá en Argentina, mientras que en los sistemas de gestión yo puedo acceder a las transacciones, los sistemas de gestión corresponden a la etapa de la informatización. Acuérdense que hablábamos del proceso manual al automático, al informático y al transformador. Bueno, los MIS son aquellos sistemas de nivel táctico, o sea, de nivel medio, cuyo objetivo es brindar información para la toma de decisiones con algunas características. Lo digo ahora rápidamente, después lo veremos cuando hablemos de incorporar tecnologías. Yo, si estoy incorporando tecnologías en una determinada organización, necesito, y esto es un axioma, es algo, no sé, dogmático, no me gusta la palabra, pero para que se entienda, es dogmático que los sistemas que yo necesito en mi organización, como mínimo, presten atención a esto, que como mínimo me brinden toda la información que yo normal y habitualmente uso en forma estándar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sistema con el cual estoy haciendo la facturación y a su vez estoy haciendo toda la gestión de mi organización, hay informes de gestión que yo voy a querer tener. Hay procesos que voy a querer que los sistemas de gestión hagan. Por ejemplo, voy a querer saber la cuenta corriente de mis clientes y de mis proveedores. Voy a querer saber el detalle del inventario que tengo. Voy a querer saber, no sé, el detalle de todos los días por exámenes que mi recurso humano haya solicitado. Voy a querer saber la contabilidad. Voy a querer saber un montón de elementos, un montón de elementos que me permitan tomar decisiones. Y quiero enfatizar esta parte, que me permitan tomar decisiones. No quiere decir que me hagan tomar decisiones y no quiere decir que yo tome las decisiones que el sistema me marca. No estamos hablando de eso. Yo necesito tener elementos que me permitan tomar decisiones. Y como más de una vez me van a escuchar, si yo me equivoco al decidir, me equivoco al decidir. Si quiero ignorar, porque lo que me dice el sistema me parece que está mal y quiero decidir todo lo contrario, decido todo lo contrario. Esto, de nuevo, eh, es lo que un sistema de gestión debería dar. No necesariamente lo que el sistema de gestión permite es lo que yo tengo que hacer cuando tomo la decisión. No perdamos eso de vista nunca. Ahora, ¿qué características tienen los famosos MIS? Entre tantas cosas, se supone que me ofrecen información relevante para la toma de decisiones. Ahora, dentro de esas características están, primero, todo lo que sea reportes, todas aquellas cosas que son informes predefinidos, informes que yo uso habitualmente, informes que comparto habitualmente. Está muy bien pensar que puedo hacer reportes al día de hoy con mecanismos de inteligencia artificial. Y digo esto porque uso Copilot adentro de Office 365 y prácticamente yo vengo de muchos años atrás de utilizar planillas de cálculo, que es principalmente lo que hago. eh, Al día de hoy, con una inteligencia artificial, yo no necesito ni saber cómo se utiliza el Excel, porque directamente, coloquialmente, hablo, no es que le tengo que escribir, prendo el microfonito y le hablo. Hasta incluso le puedo hablar con errores gramaticales y la inteligencia va a entender o va a tratar de inferir qué le quiero pedir y le hablo y directamente hace toda la información. Ahora, cuando esa información yo necesito que salga de un sistema y que ese sistema no me
no me obligue a repensar, es ahí donde aparecen los sistemas de información para la gestión. A modo de ejemplo, lo que ustedes ven en Mi Econ es un TPS para ustedes. Para mí no es un TPS. Para mí es específicamente un MIS, porque no solamente me da el detalle de todos los estudiantes inscriptos, sino que también me está permitiendo a mí transaccionar y ver cómo viene la evolución de los estudiantes. Entonces, toda aquella cosa que sea predefinida, que es un requerimiento de información habitual, aquellos requerimientos que además me van a obligar a eh, tomar decisiones que requieran de información histórica, deberían salir de estos sistemas de gestión llamados MIS. Otra cosa que habitualmente se hace con los sistemas de gestión es los famosos reportes comparativos. Yo puedo que quede claro todo esto que necesito que salga desde un sistema. Yo lo puedo hacer a mano, ¿eh? No perdamos de vista que yo puedo hacer esto manualmente o, no sé, en una planilla de cálculo para, ¿cómo decir? Para imaginarlo de esta forma. Pero es muchísimo más eficiente que las cosas que habitualmente necesito, aquellas cosas que son predefinidas, aquellas cosas que todas las organizaciones funcionalmente tienen. Todas esas cosas es mucho más eficiente que estén adentro de un sistema de gestión. Principalmente porque no tengo que andar pensando y no tengo que andar reinventando absolutamente nada, porque, de nuevo, los reportes son siempre idénticos. Si vamos al caso de los sistemas de gestión, lo que permiten hacer es comparaciones. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera hacer una comparación de cómo venía la venta de los chocolates para taza, supongamos que sea un producto con el cual quiero tomar decisiones, ¿no? Y quiero comparar cómo viene la venta en estos primeros 8 días de julio respecto de los primeros 8 días del año 2025, voy a querer que el sistema pueda ir a buscar en el histórico y compararme el acumulado de los primeros 8 días de el 2025 en el mes de julio respecto de los primeros 8 días del año 2026. Ese tipo de informes, y de nuevo, escapa el contenido de ustedes, pero que se hacen habitualmente con SQL o con alguna herramienta de explotación de datos, analítica y demás, hay informaciones que yo no necesito meterme en el berenjenal de aprender cómo funciona Power BI y ver si esto cae bajo el paraguas de Big Data o no cae bajo el paraguas de Big Data. De nuevo, hay cosas que voy a querer que los sistemas de gestión hagan en forma directa. Y cuando digo que hagan en forma directa, es que yo, en el mejor de los casos, le tenga que poner parametría. Por ejemplo, si quiero ver la cuenta corriente del determinado cliente, un filtro va a ser filtrámelo por cliente. Y si quiero ver cómo es el historial de, no sé, los top 10 de mis compradores, voy a querer ver que el sistema agarre y me diga el top 10 de los clientes que más me compran. Y de idéntica forma, si quiero analizar todo lo que tengo pendiente de cobranzas, voy a querer que el sistema me permita a mí seleccionar filtros mediante, que quede claro cuáles clientes van a caer dentro de las acciones que yo necesito para poder cobrarle a esos clientes que son morosos. Y algunas cosas, tipo aging de proveedores, aging de clientes, vos vas a querer, y perdón, alguno de ustedes que el día de mañana trabaje en un área financiera, está muy lindo pensar que me meto en el dashboard y el dashboard me dice todo, pero hay cosas que son transaccionales que salen de los sistemas. Y que el sistema tenga un reporte que me diga cómo son las cobranzas esperadas de tanta plata durante la primera semana, la segunda semana, cuánto a 30 días, cuánto a 60 y cuánto así, con el horizonte que sea. Ese tipo de cosas yo las voy a necesitar y que sean en forma automática porque es un reporte que permanentemente voy a estar utilizando para, para vivenciarlo directamente. Si yo todos los días, por más que ahora te van a decir, bueno, te creas una skill adentro de la gente de inteligencia artificial, o te creas un jam en tal cosa, está todo muy lindo, pero estás obligándome a que yo salga de una tecnología que ya tiene los datos para que lo explote de otro lado. Obviamente es mucho más bonito explotarlo en herramientas de presentación de formato gráfico. Está perfecto y de hecho,
es lo que vende visualmente. Ahora, hay información de datos que corresponden a datos que están en los sistemas que mi organización ya maneja. El otro tema, y me van a escuchar decir esto cuando hablemos de los proyectos de tecnología y lo que es la incorporación de tecnología. Cuando hablamos de incorporar tecnología, principalmente lo que necesitamos tener en claro es que hay informes, hay procesos que yo hago siempre con determinada periodicidad y siempre de la misma forma. Por ejemplo, el cierre de las cuentas corrientes la voy a hacer al último día de cada mes, o una vez que estén pasadas las transacciones o la facturación del último mes, porque yo voy a necesitar ese reporte, independientemente que sea el 31 de julio, 31 de agosto o el 30 de septiembre. Todos los fines de mes hago el mismo proceso. En una de las consultoras en las cuales me tocó trabajar, no interesaba, porque era responsabilidad directa mía, no interesaba si estaba de vacaciones, no interesaba si era fin de semana largo, no interesaba nada. Tenía que entrar todos los días 7 de cada mes y borrar el histórico de las transacciones de ventas, porque como el sistema, a medida que se iban acumulando, la base de datos crecía en tal magnitud que hacía que tardara mucho en brindar información, tenía que entrar, no interesaba cuándo, y el día 7 de cada mes tenía que borrar todas las transacciones de los movimientos de inventario desde el día 2 al último día hábil del mes inmediato anterior. ¿Por qué? Porque en los informes de gestión, la empresa esta sigue existiendo la empresa, tiene muchísima plata destinada a lo que es los seguros de inventario. Entonces, el pago de las pólizas lo hacían comparativamente tomando la fotografía estática del primero de cada mes. Entonces, en base a eso, no solamente dimensionaban todo lo que eran las previsiones de pérdidas y de robos, sino que también dimensionaban todo lo que era el pago preventivo de los seguros. No quiero meter, a ver, no voy a decir el nombre de la empresa, pero todos ustedes la han pisado casi seguro al día de hoy o han transaccionado en este mes casi seguro. Si uno entra en esa empresa, en cada una de las 700 sucursales que tiene y en esas 700 sucursales quisiera hacer únicamente considerando precios de costo, que habitualmente es el 50 o 40% de lo que está marcado en el precio de venta, y empezás a contar la cantidad de unidades que hay de ese catálogo de 500.000 productos, te das cuenta que cada sucursal tiene un valor, podríamos decir hoy día, incalculable. Incalculable no, pero calculable al fin, un valor importante en todo el inventario que está asignado ahí y que obviamente tiene que ser cubierto por el seguro. Entonces, como esta empresa necesita que los costos de los seguros no se disparen, necesita tomar decisiones en base a información que ya tiene a través de uno de los tantos reportes que la consultora en la que estaba le había realizado. La otra cosa que no hay que perder de vista es que las transacciones del punto de venta más aquellas transacciones que están en los sistemas de gestión son transacciones históricas. Acá no hay datos de futuro. Acá está el detalle de, no sé, los huevitos de Pascua que se vendieron para Pascua. Acá está el detalle de las roscas de Navidad que se vendieron el año pasado para Navidad. No los huevos de Pascua del 2027, ni las roscas de Navidad, ni los pan dulces que pretendo vender en el 2026. Está toda la información histórica desde el momento actual hacia el pasado. Cuando hablemos de conversión, migración y volcado de los proyectos de sistemas, este ejemplo va a volver a tomar especial relevancia porque particularmente yo tengo que tomar decisiones cuando estoy saliendo de un sistema, porque la empresa decide cambiarlo, lo estoy pasando a otro. No puedo decidir a tontas y a locas, y me van a escuchar decir esto más de una vez, por más que eso lo va a hacer, entre comillas, la gente de sistemas, yo, pongámosle, no en mi caso, pero uno similar a mí, la decisión es una decisión de negocios. Y más de una vez me van a escuchar decir que hay cosas que yo no puedo dejar en manos de la gente de tecnología, porque la gente de tecnología toma una decisión técnica, no una decisión de negocios. Y los negocios, si coinciden con lo técnico, perfecto,
pero hay veces que la decisión de negocios no tiene nada que ver con la decisión técnica. Creo que todos están al tanto de este ejemplo o de lo que ocurre. Uno cree que cuando va a una de las hamburgueserías, que hay ahora estas publicidades cruzadas donde uno le dice una cosa al otro y el otro invita a comer una hamburguesa a un chico vestido con los colores de la competidora, lleno de pines por todos lados y que, ¿cómo decir? Lo dijo el filósofo contemporáneo argentino Lionel Messi, dijo, anda para allá bobo, el flaco se ve bastante bobo en las cosas, esto es genial, pídanla. Es un pase de facturas, pero de vuelta, no se están peleando ni la hamburguesa multinacional norteamericana ni la hamburguesa nacional argentina no se están peleando por el precio de la hamburguesa, porque el precio de la hamburguesa estoy casi seguro que debe estar hecho a muy buen nivel de costos, pero que no tiene mucho margen de ganancia. El margen de ganancia va a estar en que vos te compres la hamburguesa con todos los aditamentos, los aritos de cebolla, la papita, la Coca-Cola, etcétera, 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 y la ganancia no está en la hamburguesa que se publicita ahí, sino que la ganancia está para el negocio en todos los productos que son satélites, llamémosle. De idéntica forma, un supermercado que dice yo te conozco, no marca mucho en la carne, pero está especulando que vos entrás al supermercado para comprarte la carne para el asadito que vas a querer comerte el domingo. Entonces, vas al supermercado, la carne, bueno, ganan lo mínimo indispensable, pero especulan en que te vas a llevar las papitas, que te vas a llevar la picadita, que te vas a llevar, no sé, para hacerte la ensalada, que te vas a llegar, etcétera, y cosas particulares adicionales. Entonces, dicho todo esto, los sistemas MIS y los TPS están mirando transacciones del pasado. ¿Qué pasa cuando yo necesito incorporar variables para poder tomar decisiones a futuro? Esa incorporación o esa característica hace que estemos hablando de los sistemas de tipo DSS, sistemas de soporte o apoyo a las decisiones. ¿Qué característica tiene? Y esto que quede claro. Y antes de que quede claro, aclaro, vamos a decirlo así con el juego de palabras. En cualquier ámbito de la vida yo puedo tomar decisiones sin datos. Y si la decisión que tomo con datos o sin datos, el resultado de la decisión me termina siendo aceptable, no digo que sea bueno, pero que sea aceptable, puedo llegar a creerme en mi fantasía de que soy un excelente decididor. Tienen el video en el canal La experiencia del decididor. Puedo creerme que soy un, no sé, un mesías, llamémosle, y que tomo decisiones sin aprender y sin estudiar nada. Ahora, si la decisión y el resultado de la decisión es relativamente aceptable, voy a creer que soy, no sé, un winner, como le diríamos por allí. Ahora, está comprobado que es mucho más eficiente tomar decisiones basadas en datos históricos. Si voy al caso, el problema está en cómo hago para intentar predecir el futuro. De Business Intelligence, Big Data, analítica, forecasting y demás, hablamos el lunes en clase, porque es un tema que necesitamos entender y filosofar al respecto. Yo puedo pensar que tomo decisiones sin datos, pero está comprobado que teniendo datos, la decisión es de mejor calidad. Y aclaro, no necesariamente va a implicar que la decisión sea buena, va a implicar que va a ser de mejor calidad. Y va a implicar que voy a tener mejores elementos para, de nuevo, tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones contradiciendo todo lo que me diga la tecnología. Y si de casualidad me salió bien, te felicito. O tengo la experiencia suficiente para darme cuenta que lo que me está marcando el sistema o lo que la tecnología me está ofreciendo es incorrecto. De modo tal de que voy a tomar decisiones que sean beneficiosas para la organización. Si en este orden de cosas pienso que lo que ocurrió en el pasado es lo mismo que yo voy a proyectar para que ocurra en el futuro, me voy a estar equivocando feo
y probablemente mucho. Hagamos un ejemplo, el de todos los cuatrimestres, de todos los cursos, básicamente, que es siempre el mismo. Si yo pienso que la cantidad de pan dulce que voy a vender para Navidad de este año tiene que ver con algo de lo que ocurrió en el año 2025, me equivoco. Si yo pienso que todo lo que vendí de huevitos de Pascua para estas Pascuas coincide con lo que voy a vender para el año que viene, me equivoco. Porque de vuelta, Pascuas en ¿cómo se llama? En este año cayó, estoy mirando acá, el 2 y 3 de abril, donde ya hacía un poco más de frío. Pascuas para el año que viene va a caer en un periodo un poco más, llamémosle, veraniego. Con lo cual, una cosa es comer chocolate con calor y otra cosa es comer chocolate cuando es un poquito más de frío. Y además no estoy considerando factores que son totalmente externos o que son factores exógenos, tales como ¿cómo va a estar el bolsillo, como les gusta decir a los canales de televisión, el bolsillo de los argentinos? ¿Te aumentaron el sueldo o no te aumentaron el sueldo? La inflación, ¿cómo se mantiene? Eh, ¿Tenés plata como para gastar en cosas que no sean necesariamente supervivencia o no? Entonces, necesito entender que las transacciones del pasado me pueden dar una idea de lo que puede llegar a ocurrir, pero lo que sí necesariamente va a tener que ser gestionado es qué hago con el futuro. Esto me lleva a plantear este ejemplo. Supongamos, y esto puede que, si ya están trabajando la charla esta que voy a intentar representar se parezca algo en la realidad, pero estoy seguro que en el desarrollo de su vida profesional, charlas de estas características, como la que voy a plantear a modo de ejemplo, la van a encontrar más de una vez. Reunión de planificación presupuestaria para el año próximo. Se reúne en una sala de reunión todas las personas, el de recursos humanos, el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de producción, el gerente de comercialización, el gerente de marketing, todo el mundo para hacer el presupuesto de la organización. Y aparece un diálogo tal como le toca hablar al señor de producción y dice, bueno, ¿qué es lo que vas a producir? Y el señor de producción va a decir, mira, hasta que la gente de ventas no me diga qué es lo que pretende hacer y la gente de publicidad me diga qué productos quiere impulsar y la gente de dirección general me diga qué porcentaje de mercado pretenden adquirir después de tanto tiempo, yo no sé qué voy a poder producir. Yo sé que puedo producir tantos productos y que esta es mi línea óptima, pero si vos me decís que querés lanzar tal producto nuevo o que querés, no sé, ganar una participación de mercado, actualmente tenés el 5 y te querés llegar ambiciosamente al 8% del market share, está complicado. Y de vuelta, no sé lo que voy a producir. Así que se da vuelta y le dice al de marketing, ¿qué querés vender? Y el otro le va a decir, y mira, hasta que vos no me digas lo que vas a producir, yo no sé qué esfuerzo de venta me va a demandar esto. Y va a ser un tira y afloje, un ida y vuelta, porque en definitiva necesito tomar decisiones con todo esto. Cuando estamos hablando de los sistemas de simulación, estamos hablando de aquellos sistemas que quede claro, mirando datos del pasado, va de vuelta, mirando datos del pasado, puedan proyectar escenarios futuros. De nuevo, sistemas que mirando datos del pasado puedan proyectar escenarios futuros. Pero hay un pequeño problema. Yo sé lo que mi organización eventualmente pueda hacer. No sé lo que pueden hacer los competidores. No sé lo que puede pasar con el dólar. No sé lo que puede pasar con la inflación. No sé lo que puede pasar con y hay una noticia al día de hoy que voy a omitir, pero que han visto que se dejan de fabricar determinado tipo de zapatillas en, si no me equivoco, en Formosa o en Misiones, no recuerdo dónde era, pero se dejan de fabricar porque el costo de la fabricación argentina del modelo que se trae de afuera es mucho más caro que traer junto con los costos de importación y el despacho y el transporte y la logística y etcétera, es mucho más barato traer la zapatilla importada que fabricarla acá con la misma tecnología. Entonces, necesito entender que tengo datos que tengo en el histórico que voy a poder pensar para el futuro y una comparación es, che, este cliente que yo tengo al día de hoy, el año que viene, ¿me va a seguir comprando? Y voy a tener que empezar a decir, sí, puede que no. Estos productos que yo fabrico al día de hoy, ¿me los van a seguir comprando? Puede que sí, puede que no. Entonces,
Sobre los datos que mi organización maneja, puedo tener una visión relativamente clara. Sobre los datos que vienen del exterior, lo exógeno, hay también ahí un material relacionado con las externalidades, con aquellas cosas que son exógenas, yo no sé qué es lo que puede llegar a ocurrir. Y cuando digo no sé lo que puede llegar a ocurrir es efectivamente eso. Y es por eso que aparecen estos sistemas de soporte o apoyo a la toma de decisiones. ¿Esto qué implica? Implica que combina datos, que le planteo modelos analíticos, que tiene conocimiento experto para poder tomar decisiones. Entonces, en esa lógica de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, es donde se plantea la posibilidad de planificar escenarios futuros. Necesito hacer un parate acá para, bueno, comentarle a ustedes lo que puede que, y acá va a depender de, como decir, el grado de avance que tengan en la carrera, en función a exposición o haber visto, por lo menos conocer este tipo de elementos que voy a ver ahora. Todos hemos pasado por macroeconomía y seguramente cuando analizábamos la propensión al ahorro, la propensión a consumir, la propensión a, qué sé yo, a la importación, a la exportación y demás, en todo lo que era el análisis macroeconómico, en macroeconomía analizabas qué ocurría con una variable para entender cómo funcionaba y te decían todos los economistas, porque ese es el mecanismo de análisis, te dicen ceteris paribus, te escribían en el pizarrón, pero se pronuncia ceteris paribus. Bueno. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que vos analizabas cómo fluctuaba una variable de esa gran ecuación macroeconómica, no sé, hasta fundamental, llamémosle, y en base a esa variable decías, siempre y cuando, ceteris paribus, todos los demás valores o todas las demás variables se mantengan constantes. Esto quiere decir que, el ejemplo, si de un día para el otro, ojalá, te duplican el salario y el resto de las variables de tu gasto quedan iguales porque vos no las tocas, vas a tener un montón de exceso de, llamémosle, de cash. Entonces, si vos no haces nada con ese cash, vas a tener plata que puede ser destinada al ahorro. Pero lo más probable es que si te duplican el sueldo, vas a decir, che, mirá, me estaba por comprar las zapatillas con el próximo aguinaldo, pero como me lo aumentaron ahora, me compro las zapatillas ahora. Y ya que estamos, salgamos a festejar porque me duplicaron el sueldo. Y mirá, en vez de, qué sé yo, de hacer el asadito en casa el fin de semana, me voy a comer alguna parrilla del barrio. Entonces, ese incremento que uno podría decir, bueno, ceteris paribus, te subí la plata, pero el resto permanece constante, es una mentirita desde el punto de vista del análisis. En la vida real lo que ocurre es lo que se llama un modelo de Monte Carlo. Todas las variables que fluctúan, todas al mismo tiempo en diferente sentido. El modelo de Monte Carlo viene casualmente de los casinos de Monte Carlo. No estoy haciendo ninguna apología del juego, ni nada que se parezca. Pero si uno va a un casino, se da cuenta que hay mesas de ruleta, hay mesas de blackjack, hay mesas de póker y así un montón las tragamonedas, hay un montón de cosas en todos los juegos que se te pueden llegar a ocurrir. Pero casualmente esa es la funcionalidad de este modelo. El modelo de Monte Carlo es un modelo multivariable con multivariación. Hagamos un ejemplo. En este caso somos 72 que estamos conectados en esta llamada. Si hubiesen 72 mesas de ruleta y cada uno va y juega en una mesa de ruleta al número que le guste, voy a poner el mío, pones negro el 11, pones ahí 1.000 pesos, tira la bola el croupier y sale negro el 11. El único que apostó en esa mesa de ruleta, el casino me tiene que responder a mí con 35 veces la apuesta, con lo cual me da 35.000 pesos. Yo, feliz de la vida, agarro la plata y me retiré. Ahora, muchos de ustedes pueden haber ido a una mesa de ruleta, apuestan y pierden. Entonces, como el casino tiene que respaldar cada una de las apuestas, y supongamos el teórico caso de que vamos todos a la misma mesa de ruleta, todos ustedes apuestan en todos los números, menos en negro el 11 que solamente lo elijo yo, y le pongo 1.000 pesos, y todos ustedes, los 71 porque ahora se bajó uno, los 70 restantes, ponen cada uno 1.000 pesos en el resto de los números, el único que ganó fue mi número. Negro el 11. El resto, todos ustedes perdieron en la apuesta. Entonces, mientras que el casino para conmigo
tuvo una pérdida y me pagó 35 veces mi apuesta, con todos ustedes, 1.000 pesos por cabeza, el casino recuperó prácticamente el doble, porque si son 70 personas a 1.000 pesos que perdieron y una que pagó, 70.000 que cobro menos 35 que doy, me da un resultado neto de 35. Entonces, en ese cálculo es donde intervienen los sistemas de simulación. Y es así donde intervienen elementos que son exógenos. Y esto es algo que pueden ver. Eh, es muy probable que en todos los programas de televisión aparezca la famosa encuesta que hace el Banco Central con los principales estudios macroeconómicos y analistas reconocidos y demás, en lo que llaman el relevamiento, digo, relevamiento de expectativas de mercado. En ese relevamiento de expectativa de mercado, el Banco Central quiere ver en el digamos, en el contexto de Argentina, qué es lo que esperan. Esto quiere decir, che, ¿qué esperamos de la inflación? ¿Qué esperamos del valor del dólar? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No puede el Banco Central pensar que lo que ocurrió en el pasado es lo mismo que va a ocurrir en el futuro, porque las expectativas cambian y la interacción de todos los agentes económicos cambian. Cuando yo soy una organización que tiene información histórica, pero que a su vez tiene que planificar su futuro, me tengo que empezar a plantear un montón de cosas. Es, ¿fabrico este producto o no fabrico este producto? Este producto que yo habitualmente traía de un determinado proveedor de Argentina, el proveedor sale del mercado porque, bueno, vendió su operatorio o lo que sea. ¿Voy a volver a reemplazar ese producto o no? Cuando estoy pensando de productos de fabricación propia, hay muchos productos que las propias empresas dicen, mira, este ya no lo fabrico más. ¿Y por qué no lo fabrico más? O porque no me interesa esa parte del mercado porque tengo un producto nuevo. Es lo mismo que hacen todas las empresas automotrices. Te están sacando permanentemente nuevos autos con nuevas tecnologías y con un montón de cosas porque tienen que seguir generando la demanda. Y de idéntica forma, si el día de mañana ustedes trabajan en este tipo de cosas, que casi seguro así va a ser, ustedes mismos son los que van a estar analizando cómo lanzar al mercado nuevos productos que puedan generar expectativas de venta. Hay algunos productos que van a ser absolutamente tradicionales. Estoy casi seguro que todos ustedes están utilizando para escribir en este momento un producto que debe tener casi unos 60 años de antigüedad y no cambió el mecanismo de fabricación. En lo sumo habrá cambiado la forma técnica, pero la lapicera Bic sigue siendo la lapicera Bic y es un producto que no hay que innovarlo. De idéntica forma con la aspirina y un montón de productos que son siempre iguales. Entonces, cuando estoy hablando de sistemas de simulación, tengo que entender que son sistemas que miran el pasado, pero que me permiten incorporar elementos para la toma de decisión futura. Ahora, no hay una frontera clara entre los sistemas DSS y los sistemas ESS. La única frontera clara es que estos sistemas que están pensados para la alta dirección, los sistemas de soporte ejecutivo, tienen como características que esos sistemas ofrecen información agregada, ofrecen información que de alguna forma está presentada de manera clara, principalmente información de tipo gráfico, y básicamente no están pensados para ver transacciones, familia de transacciones, comparación de elementos, sino que están pensados para ver desde el punto de vista estratégico los elementos que me permiten a mí planificar escenarios futuros. Que quede claro esto. Idealmente todos ustedes en algún momento van a estar a cargo de algún área o quizá de toda una empresa. Ojalá que así sea. La- el nivel de complejidad y decisiones, perdón, que van a tener que tomar cuando estén en la dirección de una empresa va a ser muy distinto y va a tener un nivel de incertidumbre muy distinto que el que va a tener un gerente de la línea media y absolutamente distinto que el que va a tener, voy de vuelta al ejemplo, un cajero de supermercado que cumple su turno. Porque mientras que al cajero de supermercado le va a importar de que no le falte plata porque se equivocó al darle el vuelto,
y se va a preocupar de cumplir su horario, de que no, digamos, que no tenga ningún tipo de queja y que termine todo esto y que, listo, terminó mi proceso y rinda a la caja y me vaya, mientras que eso va a ser muy transaccional. Al tesorero de cada una de las sucursales le va a interesar de que no le falte plata en el tesoro, de que todo el mundo no se equivoque y que más o menos funcione todo bien. En el nivel estratégico, yo ya no estoy mirando únicamente una parte del negocio, estoy mirando el negocio en su conjunto, no puertas adentro, sino cómo ese negocio va a estar interactuando con el exterior. Entonces, esa interacción entre el negocio interno y el negocio en el exterior nuevamente va a generar la necesidad de tener información para tomar decisiones. Nuevamente, perdón que sea rompe con esto, tengan en cuenta que estoy hablando de tomar decisiones, no necesariamente tomar la misma decisión que la tecnología me está ofreciendo. Entonces, mientras que en estos sistemas de soporte ejecutivo, yo estoy tratando de mirar el futuro, tengo que entender que necesito los datos internos, que voy a tener que cargar datos externos. No digo la empresa, igual ya se fue del país, pero saben todos porque ven el currículum y saben dónde he trabajado. A mí durante mucho tiempo me tocó hacer toda la simulación de los despidos, incluido el mío. Esta es una anécdota que después diré en clase también. Pero dentro de esa simulación yo, como parte del trabajo en el cual estaba, como era el que tenía menor antigüedad, era el más barato de despedir. Y si no fuera porque ocurrió una situación, y después me fui en el año 2009 del banco, yo hubiera sido despedido gracias a los números que yo mismo había calculado, porque era el más barato de despedir, no es que lo hice adrede, hubiera sido la persona más barata de despedir de mi sector y por una cuestión de 2 horas no lo fui. Porque, bueno, otra persona arregló un retiro voluntario y eso hizo que, ¿cómo decir?, sobreviviese al despido que estaba solicitado en el área. Pero después charlamos de esto en clase. Bueno, en clase presencial me refiero. Finalmente. En estos sistemas de soporte es donde voy a agregar todas las herramientas de explotación, de lo que se llama la maquetación, todas las herramientas que están relacionadas con la presentación de la información, porque, de vuelta, convengamos lo siguiente. Mientras que nosotros, vamos a hacerlo por comparación, mientras que nosotros entramos en Miecon y nos damos cuenta si me pasó el presente o no me pasó el presente, si me asignaron la clase o no me asignaron la clase, si subió alguna novedad, no subió alguna novedad. Eso es lo que vemos ustedes individualmente como estudiantes y eso es lo que veo yo con los cursos que tengo a cargo. El departamento ve todas las materias del departamento, la secretaría académica ve todas las materias de todos los departamentos de la facultad y rectorado ve en definitiva cuántos estudiantes están cursando. Lo digo por conocimiento directo, porque lo han compartido, en una de las últimas reuniones, 2 semanas atrás, perdón, 2 semanas atrás, eh, estaban haciendo una comparación de todo lo que es el abandono de la cursada. Y estamos hablando del abandono de la cursada y lo digo por comparación. Voy a mirar el curso de ustedes de lo que yo tengo acá en la estadística mía hasta este momento. Tengo en este caso 86 inscriptos sobre una lista de 97. Esto quiere decir que hay 11 que ya se inscribieron y nunca van a cursar, ya abandonaron antes de comenzar, o sea, nadie completó el formulario. De los 86 que están aprobados, acá Zoom me está marcando que hay 72, uno soy yo. Eh, en su momento llegaron a ser 76 personas. Bueno, ok, 97 en lista. 86 pidieron el link para ingresar a la clase. 76, esto quiere decir que ya son 21 menos que los que están en lista, hay 21 menos que llegaron a estar en esta clase virtual del día de hoy. ¿Qué va a pasar con los que no vinieron? Por ahí te quedaste sin conectividad, no viene el caso, pero básicamente yo ya debería empezar a ver esto. Si veo que aparecen estas necesidades, yo no puedo pensar que lo que ocurrió, a Dios gracias, no es lo que yo solicité, que quede claro, pero no es que ocurrió lo mismo en el curso intensivo de invierno que lo que ocurrió en el intensivo de verano.
Entonces, muchos de ustedes, tengo acá un montón de nombres, son recursantes conmigo, no sé si es porque abandonaron en su momento, porque les fue mal, es irrelevante al día de hoy, pero hay muchos que ya más o menos se anotaron conmigo o vinieron a cursar conmigo o algo por el estilo y la pregunta que cabría hacer es, ¿por qué reincidís en esto? Entonces, en este tipo de elementos, cuando estamos haciendo referencia de las características de los sistemas de simulación, en estos sistemas de simulación lo que vamos a estar haciendo específicamente es entender que necesito tener los datos del pasado para poder hacer algún tipo de proyección de los datos sobre lo que llamaremos escenarios futuros. Bueno, nuevamente escapa el contenido nuestro a enfocarnos en lo táctico, lo operativo y lo estratégico, porque eso forma parte de la formación profesional de todos ustedes. Pasemos al tema siguiente. Me quedan, sí, datos particulares a incorporar. A ver, esperen un segundo. Herramienta de transformación, no tengo los middleware. Chácate. Un segundo que se me descuajeringó todo. Ahí aparece. A ver si estamos viendo de vuelta. Ok. Bueno, 2028. Bueno, finalmente tenemos que enfocarnos en entender que todas las organizaciones no tienen el... Es una obviedad lo que voy a decir, que todas las organizaciones no tienen el mismo nivel ni el mismo grado de avance en cuanto a la incorporación de tecnología. Y esto hay que entenderlo porque es muy lindo pensar que mis organizaciones o las organizaciones donde van a estar trabajando siempre están en lo que se llama el estado del arte de la tecnología, en pensar que siempre están incorporando nuevas funcionalidades. Es muy lindo pensar y ojalá lo logren, pero desafortunadamente está reservado a muy pocas organizaciones. Está reservado a organizaciones que pueden invertir en tecnología y esa inversión en tecnología lo que va a estar haciendo es, en definitiva, lograr que la tecnología esté actualizada. Nuevamente, hay muchas organizaciones que a la tecnología, y mejor dicho, de acuerdo a la necesidad de incorporar tecnología, a esas tecnologías las van a estar considerando elementos que puedan ser requeridos por alguna, digamos, alguna em, organización que legalmente o regulatoriamente lo imponga, o eventualmente porque la organización lo necesita para competir en el mercado. Hagamos una mini raconto histórico. Algunas organizaciones piensan, erróneamente creo, de que la incorporación de tecnología, viendo el concepto de la cadena de valor de Michael Porter, que la incorporación de tecnología es simplemente porque se tiene que hacer como parte de la participación en el mercado. Para quienes no están al tanto de la cadena de valor de Porter, que entiendo que deberían tenerlo, creo que lo tengo por acá, se lo subí por algún lado. Un segundo, vamos al 9120, si no está acá, no está acá. Cliqué el que no debía. Acá está, cadena de valor de sistema de información. El trabajo de Michael Porter del año 85, lo que, a ver, no fue novedoso en sí, pero lo que hizo fue analizar cómo los procesos primarios o nucleares, como le dijo Porter, de las organizaciones, se tienen que establecer y tienen que interactuar con los procesos secundarios que hacen a la organización. En el año 85, Porter decía que la tecnología, lo llamaba desarrollo tecnológico, que la tecnología era un proceso secundario y que de vuelta la tecnología y todos los procesos secundarios tenían que dar soporte a las actividades primarias de la organización. Esto quiere decir que si las cadenas de hamburguesas necesitan vender hamburguesas, papas fritas y demás, su negocio principal es vender hamburguesas y ganan plata, comillas, vendiendo, entre comillas digo, vendiendo hamburguesas.
y que todo lo que venga de la mano de ayudar a la venta de hamburguesas van a ser aquellos procesos de tipo secundario. Históricamente, en todas las hamburgueserías, hasta incluso en las hamburgueserías de barrio, yo puedo ir al mostrador y pedirle una hamburguesa con queso, pagar por el mecanismo de pago que sea, y en base a ese mecanismo de pago, comprar el producto que me venga en gana. Pero lo que dice Porter es que en algunos casos, y voy a lo que me interesa a mí por la asignatura, los procesos em, secundarios, en este caso de las tecnologías, ese proceso secundario lo que termina haciendo es ayudar a la venta del proceso, ayudar al proceso primario. Que yo pueda pedir desde una aplicación, que pueda ir a la tienda y no interactúe con una persona, sino con una pantalla táctil o un tótem, como les dicen ahora, o que lo pueda pedir a través de una página web, o que lo pueda pedir llamando, no sé, en un drive-thru, puedo meterme con el auto, apretar un botón, me atiende en algunos lugares, y esto lo han visto en todos los videos de los influencers que están en Estados Unidos en este momento, que te dicen, antes pedía la hamburguesa desde el auto, pero te atendía una persona. Ahora directamente es un mecanismo de inteligencia artificial que interpreta tu voz y te pide reconfirmar. Entonces, vos ya no tenés ni que saber pronunciar y le decís directamente, quiero ordenar en español y automáticamente reconoce que tu voz va a ser en español y en vez de pedirle, no sé, una cheeseburger, le pedís una hamburguesa con queso, que básicamente es lo mismo. Entonces, la tecnología en estos casos contribuye al proceso primario. De la misma forma que digo esto, hay algunas tecnologías que lo único que hacen es cumplir con lo que regulatoriamente se necesite. Muchos de ustedes van a recibir, yo también espero, en algún momento el nuevo formato de recibo de sueldo. A la UBA darme un formato para cumplir con la normativa de ley no la benefician absolutamente nada. La UBA sabe que tiene que cumplir con la normativa regulatoria. Sus empleadores le van a dar un recibo de sueldo que cumpla con lo mismo. Incluso yo no tengo firma digital, por lo menos en lo que tenemos en UBA, pero directamente tengo que ir y descargar el recibo de sueldo. Algunos de ustedes seguirán recibiendo, espero que no, el recibo en papel, porque la empresa se da cuenta que si pongo toda la tecnología, como la UBA lo tiene que hacer por la cantidad de empleados que somos, que nos tiene que poner un portal con un usuario y una contraseña para que cada uno vea los recibos propios y etcétera, en algunas empresas, en alguna pyme, todo eso es un, como dicen los gringos, un overkill, es un gasto innecesario o un sobregasto innecesario que se puede resolver por un mecanismo administrativo más cercano. Entonces, en algunos lugares se hará el recibo de sueldo sin la necesidad de una plataforma tecnológica. Directamente vendrá alguien, llamémosle de recursos humanos, y te dará el recibo de sueldo y le firmará la conformidad de que lo recibiste y habrá terminado todo el proceso de la remuneración. Ahora, en el otro extremo, hay tecnologías que son el negocio primario. Porque de nuevo, en Mercado Libre uno lo puede inferir, en Uber uno lo puede inferir, en Airbnb uno lo puede inferir de que sin tecnología no existe la empresa, pero no tengo que ir a pensar en el gran nivel. Si voy a un pedido ya o DoorDash, que es la compañía norteamericana, todo el desarrollo tecnológico hace que por poner a tu disposición el dispositivo de, en este caso la aplicación en los teléfonos, esa puesta a disposición hace que yo genere beneficios. Entonces, tengo que entender que la tecnología debería ser la adecuada para lo que mi organización necesita. Este, perdón, este concepto de la cadena de valor de Porter lo que hace, en definitiva, es ordenar lo que la organización necesita. Entender que hay veces que la tecnología va a ser considerada un recurso primario, hay veces que la tecnología va a ser un recurso secundario. Pensemos en todo lo que es, no sé si trabajan en algún laboratorio o han visto lo que es la generación de los medicamentos asistidos por tecnología.
en algunos lugares ya no, digamos, no se puede seguir adelante en la creación de medicamentos, no necesariamente de alta complejidad, pero requiere tal nivel de eh, limpieza, no me está saliendo la palabra, de asepsia, esa es la palabra que buscaba, requiere tal nivel de asepsia que ya no tiene intervención humana. Entonces, todo lo que es el ensamblado de los medicamentos, independientemente que sea comprimidos, píldoras, líquido, lo que sea, se hace por medio de robótica. Entonces, mientras que antes los operadores, los operarios, se dedicaban a el ensamblado de la medicación, ahora se dedican a la supervisión. Y obviamente, y esto también hay que decirlo, la adopción tecnológica hizo que eh, se utilice menos mano de obra. Y obviamente esto también impacta en temas que escapan a nuestra asignatura, pero a todo lo que es la filosofía de la reconversión tecnológica que puedan llegar a tener. Sistemas, acá, bien, 21, 22, 22, acá estamos, 22. 20:38, prometo que no más de las 9 cortamos, a las 9 cortamos como máximo. El otro elemento que tenemos que considerar es algo que va de la mano del tipo de negocio en el cual estoy, porque esto va a tener una doble implicancia. Yo tengo que entender que independientemente del soporte tecnológico, y si tengo sistemas transaccionales, un MIS, un DSS, lo que fuere, o lo que veremos el día lunes, entro en el paraguas de data mining, de business intelligence, de big data, de analítica, todo lo que viene de las máquinas de aprendizaje, todo lo que viene por allí dentro, tengo que entender una cosa no menor, y es que mi organización va a tener, y acá se va a aplicar un concepto de la estadística que es la llamada estacionalidad. Cuando hablamos de la estacionalidad en las organizaciones, es que necesito entender que se trata de un fenómeno por el cual la actividad operativa de mi organización en determinados momentos, influida por el clima, influida por temas fiscales, influida por temas regulatorios, influido por lo que sea, tiene estacionalidades. Hablemos de dos que conocemos todos. Una estacionalidad, desde el punto de vista de la gestión del recurso humano, aparece con el segundo medio aguinaldo. ¿Por qué? Porque con el segundo medio aguinaldo se terminan de percibir todas las remuneraciones. Y si percibo remuneraciones, estoy sujeto, por trabajar en relación de dependencia, estoy sujeto al impuesto a las ganancias. Como el impuesto a las ganancias en Argentina, entre nos, está mal hecho, pero no importa, es lo que tenemos y hay que sobrevivir con eso. Como el impuesto a las ganancias es de retención mensual, pero de cálculo acumulativo, y uno diría, ¿y esto cómo se toma o cómo se entienda? Cuando vayan a ver administración tributaria, lo van a ver en detalle, pues es un tema de gestión interna de las organizaciones. Esto implica que en el mes de enero yo te voy a retener lo que corresponda al mes de enero. En el mes de febrero te voy a retener el acumulado de enero y febrero menos lo que te retuve en enero. Con lo cual es un cálculo que está haciendo todo un cálculo acumulativo que se termina de consolidar con el medio sueldo, en teoría, que recibís con el segundo sueldo del mes, con el sueldo del mes de diciembre. Entonces, si estás en ese concepto, estás en la parte de recursos humanos, y que quede claro, sos una persona que por el nivel de remuneración o tenés empleados que cobran una remuneración y que están alcanzados por el impuesto a las ganancias, la estacionalidad típica de recursos humanos va a empezar en el último mes. En esos momentos es donde se hacen todos los recálculos y empiezan verdaderamente los problemas. Espero que no, a ver, que si las retiran impuesto a las ganancias, y muchos porque están ganando mucho, con los cuales los felicito, pero el problema viene en que vos ya después tenés muy poco margen para hacer todos los ajustes o los recálculos que correspondan, porque necesariamente tenés que hacer la declaración jurada final en el mes de febrero del año siguiente. Si estás hablando de que trabajas en alguna empresa de el rubro bancario, todos tenemos en nuestra cabeza que el año calendario es 1 de enero al 31 de diciembre, lo cual es natural. Ahora, el calendario fiscal o los balances fiscales que tienen que presentar todos los bancos terminan todos el 30 de junio, por mandato de, en este caso, el Banco Central, que es la autoridad regulatoria. Entonces,
hay ciertos momentos en los cuales tu organización, si sos una heladería, obviamente vas a tener más demanda en verano que en invierno. Si sos una empresa que vende café, vas a tener más demanda en climas fríos que en climas cálidos. Nuevamente, nada impide que vos tomes café en cualquier momento del año. Nada impide que vos tomes café, compres helado en cualquier momento del año. Lo que sí va a existir es una demanda por estacionalidad, hasta si se quiere climática, cultural o lo que sea. Em, Esto va a implicar que cada organización va a tener que conocer cómo gestiona sus datos. Y se supone, y esto es un tema que voy a volver a tocar cuando hablemos de la incorporación de la tecnología y los proyectos de sistemas, esa incorporación de tecnología y esos proyectos de sistemas van a tener que ser, digamos, gestionados adecuadamente cuando ocurra el momento de la estacionalidad. Sería de locos hacer algún cambio tecnológico cuando tengo mayor demanda de uso de tecnología. En un supermercado, una cadena internacional en la cual estuve, como ellos sabían que la demanda, el pico de estacionalidad se daba entre los meses de diciembre y enero, fiestas y comienzo de vacaciones, no hacían ningún tipo de implementación tecnológica en esos 2 meses y, de hecho, usaban el término que corresponde utilizar, que es lo que se llama el freeze de sistemas, el congelamiento de los sistemas de información.